Atención a la última hora porque notable ausencia de los reyes de España, Felipe VI y Leticia, en el funeral de Irene de Grecia. Las razones, motivos de agenda, pero también coincidiendo con la noticia que dábamos ayer y que ha sido noticia en Argentina, esa supuesta relación entre Felipe VI y la ex primera dama Juliana Aguada. Lo cierto es que, a pesar de que aquí en España todo se ha tratado como un bulo, tenemos información al respecto, pero primero vamos a ir con esta llamativa ausencia de la mano de la periodista Gemma López. Vamos precisamente el programa con estas imágenes, una misa a la que acudía por supuesto su hermana, la reina Sofía, las infantas Elena y Cristina, María Zurita y hasta Antonio Resines, que no sé yo bien sí, porque ya ha aparecido. ¿Tú lo sabes por qué? Sí, no, tienen muy buena relación. En la primera misa funeral que se hace a la princesa también acude. Tienen muy buena relación con la infanta Cristina y con la infanta Elena. Es más, cuando se separa Iñaki Urdangarín de la infanta Cristina, uno de los apoyos que encuentra la infanta es Antonio Resines. Hacen planes inclusive culturales. Sí. Hacen planes culturales. Hace poco han estado en una localidad al lado de Madrid. Bueno. Sí, van al teatro, o sea, tienen una relación. Y es porque estudiaron juntos en el colegio. Viene desde la niñez. Ay, si es que ves, tenemos aquí la enciclopedia. Claro, el pollito, mira Piolino, ¿y cómo sabe? Piolín de la jaula, y se da cuenta todo. Mientras tanto... Y la pareja de Antonio Resines también es íntima amiga de la infanta Elena. Nos preguntamos qué hacían el rey y la reina. Bueno, pues los dos no pudieron acudir a este funeral un martes por la mañana porque su agenda se lo impidió. La reina Leticia se trasladó hasta Huesca, donde tenía una reunión. Tuvo que representar a su hija en un acto de los Princesa de Girona. Además, fue una visita express con varios problemas, por lo que hemos leído esta mañana, porque primero tuvo problemas con el avión, tuvo que coger un helicóptero y una vez que llegó a Huesca tuvo un traspié y aún así, bueno, pues pudo llegar a tiempo y hacer, pues representar a su hija. Y el rey se encontraba en Huelva, en Palos de la Frontera, para un acto, Lázaro, si no me equivoco, que tendría que haberse celebrado con unos días antes, ¿no? Sí, pero debido a unos problemas se tuvo que aparcar ahora, para hacerlo ahora, porque Hablamos es el centenario del Plus Ultra, claro, del hidroavión que viajó en el 1926, ¿no? Que unió España y Argentina, ¿no? Exactamente. Y de ahí, pues, claro, Latinoamérica y España, pues que se coaligaron muy bien. Claro, mucha gente se preguntaba, ¿y por qué no han ido? A ver, es que yo creo que ellos a lo que tienen que es ir a la misa oficio que se celebró cuando falleció, a ese entierro, pero si ahora la familia ha decidido hacer este acto, esta homilía. Hombre, pero es familia y no sé, en principio, quiero decir, lo normal es que hubieran ido. Que había motivos de agenda, que efectivamente no era una cosa urgente, no lo era. Pero esto, como digo, ha llamado la atención un poco por las fechas. Se unen, es toda una concatenación de casualidades. Se unen estos días del 23F, que se han desclasificado documentos, que de hecho se nombra a Juan Carlos I en esos documentos como pieza clave. Está también el escándalo de Argentina, que une a Felipe VI con el tema de Juliana Aguada. Y por ahí también ha aparecido una noticia de Jaime del Burgo, que vuelve a España, en concreto a Barcelona, con una operación multimillonaria de 22 millones de euros por una compra-venta en el momento precisamente que está resonando de nuevo su nombre por el tema de Felipe VI y la empresaria ex de Mauricio Macri, presidente de la Argentina. El mes Gemma, después, pero una misa, ¿Pero ¿quién va a una misa un martes a las 12 de la mañana? ¿Quién no ha trabajado? ¿Quién pide permiso? No habría pasado nada por acercarse un poco de calor humano a la familia fuera de la agenda institucional. Que los yo creo que tener un hueco creo para que fue hacer en este caso, Yo creo que sería criticable. La agenda real no se puede quitar así como así, ¿no? Creo que si un mes después ellos dejan su agenda para una misa, cuando ya ha habido una misa oficial, un entierro y ellos han estado, se les criticaría. Yo no dejo mi trabajo a lo mejor pues fíjate, yo veo más feo que cuando murió el hermano de la reina, el último rey de los helenos, Constantino de Grecia, por parte de la actual familia real, solo hubo representación del rey y de la reina. Ni la princesa Leonor ni la infanta Sofía estuvieron ahí. Ni el que se hizo aquí, ni en el de Grecia, ni en el funeral. Aquí bueno, Bueno, pero yo creo que porque, a ver, eran niñas, eran menores todavía en ese caso,
y no creo yo que tuviera mucha relación con el hermano de Sofía. A ver, igualmente sí llama la atención que no estén en este funeral, porque era una persona muy cercana, en este caso a Felipe, a Leticia y también a las niñas, a Sofía y a Leonor. Claro que llama la atención, igual que criticamos la ausencia de Juan Carlos en los funerales, en plural, de Irene de Grecia, pues aquí pasa un poquito lo mismo. La noticia del día de la mañana, claramente, ya lo saben, es que Yolanda Díaz no se... Vale, y hasta aquí esto, pero hay novedades con respecto a el tema de Argentina, ¿vale? Es verdad que desde España parece que yo ayer me encontré comentarios como que blanqueamos la imagen de los reyes, que no queremos que se hable de esto. Perdona, ayer un vídeo de media hora con lo que estaban diciendo los argentinos. En este caso, el programa Intrusos de Rodrigo Lucich. Sí es verdad que cayeron en errores y esos errores nosotros los expusimos, porque eran errores garrafales que daban a entender que la información hasta este mismo momento, que no ha mostrado ni una sola prueba, sigue siendo falsa. Lo siento mucho. A esta mujer se la está relacionando ahora con un financiero argentino, lo que iba un poco en consonancia con las teorías que decíamos ayer respecto a que realmente esto era un globo sonda. Habían cogido a Felipe, como podían haber cogido a Federico de Dinamarca, pero bueno. Y bueno, a muchos argentinos no les pareció bien la crítica a su programa. Otros argentinos sí dijeron que en ese programa efectivamente, y como ya dijimos, se sueltan chismes sin contrastar. Si la noticia les funciona, están 2 o 3 días con eso y finalmente dicen, bueno, realmente esto no se ha podido confirmar y ya está. Bueno, vamos a ver, porque ha intervenido un periodista español, no en ese programa, sino en otro de la televisión argentina. Lástima que no usó esto en su monólogo cuando vino acá a España de argentino, que huye vale para otra batalla, porque lo hubiera reventado, ¿eh? Ah, sí, claro. Pero me encanta, no. En España hay medios, los medios, por ejemplo, medios serios, ¿no? Medios gráficos, ABC, El País, no han reflejado nada de esto, ¿no? Porque tienen una relación estrecha con la monarquía, Sí, siempre se ha visto como algo serio, protocolario, y nadie nunca se ha querido meter ahí, pero él... Sí, a ver, el asunto, esto sí lo critiqué yo ayer, que no hubiese un desmentido por parte de medios oficiales, en este caso, que yo creo que lo podía haber. O sea, quiero decir, es que si no, cuando vengan con las acusaciones de censura, pues evidentemente aquí poco podemos decir. Yo hablo con libertad y hablo por mi propio medio, que es el canal de YouTube, pero entiendo lo que está diciendo. Los medios tradicionales callaron. Por ejemplo, una de las pocas réplicas que me pareció de las más acertadas fue la del programa de humor Zapeando, que se lo tomaron a coña. Pero por lo menos, oye, recogieron la noticia y aunque se lo tomen a coña, pues ya por lo menos se ve que hay cierta libertad para hablar. Pero en el momento en que se censura, se mete la tijera al tema, pues ya entonces es normal, y yo lo entiendo, que la gente especule, aunque sea una noticia falsa. Hace de una forma tan desenfadada en la lejanía, ¿no? Porque en Argentina no tenéis conocimiento del tema, que a mí me encanta. Yo soy fanático de Rodrigo Lucich, a muerte con Rodrigo. Pero tengo entendido que es así, que la prensa de España, que hay una comunicación directa con la corona y que limitan mucho la información que se da. De hecho, de todos estos rumores que estuvieron circulando por este periodista, por un supuesto libro que escribió, que iba a escribir y demás, poco se dijo, lo dicen más periodistas. Eso sí es verdad, y aquí hay que dar la razón con el tema de Jaime del Burgo. El libro de Jaime Peñafiel fue prácticamente censurado y silenciado en los medios tradicionales. Esto no podemos decir otra cosa porque fue así. En ese libro, que está ampliamente comentado en este canal, en diferentes vídeos, nosotros sí hablamos con completa libertad. Ahora, otra cosa, y yo vuelvo a hablar un poco de manera individual, yo entiendo que la libertad de expresión termina donde empieza la de otra persona. Está bien, nos podemos hacer eco del libro, podemos leer pasajes,
Podemos contrastarlo, podemos contar cosas, pero igualmente sí creo que, pues eso, que la censura o el silenciar creo que no ayuda a que cesen las especulaciones. Gráficos. No Momento. han reflejado nada de esto, ¿no? Porque tienen una relación Que se da. De hecho, de todos estos rumores que estuvieron circulando por este periodista, por un supuesto libro que escribió, que iba a escribir y demás, poco se dijo. Lo dicen más periodistas a modo personal, incluso en sus redes. Sí, pero porque no se demostró, porque tú imagínate, cuando Iñaki Urdangarín hizo lo que hizo, cuando se divorció de la infanta Cristina, cuando terminó en la cárcel, todo eso salió en todos los medios de prensa, fue un escándalo. Y en España se reflejó en todas las cadenas de televisión, en todos los periódicos, en todas las revistas, salió en todos los lados, era portada o tapa, como decís vosotros, de todos los lados. Lo mismo sucedió con la infanta Elena y Marichalar, salió en todos los lados, todos los escándalos, las clínicas de desintoxicación por drogas, por alcohol, salió en todos los lados. Entonces, Nada de esto se ha indicio demostrado. de Si se separación demuestra, entre Leticia y Felipe no hay en España, no hay ni rumores. No, a ver, es que lo de Jaime del Burgo no se puede decir ni que sea mentira ni que sea verdad. Él dijo que iba a aportar una serie de pruebas y ya llevamos 2 años esperando. Esa es la situación real, ¿vale? Pero que no tiene nada que ver con esto, porque ahí sí hubo una relación, porque era su cuñado, porque el señor filtró fotos, la famosa foto de Leticia con el fular, y yo ahí no puedo decir, Jaime del Burgo miente. No. De momento lo que puedo decir es que Jaime del Burgo no ha mostrado las pruebas que dijo en su momento que iba a mostrar. Y es cuestión de hacer un poco de remember. Pero Jaime Peñafiel dijo que él no había plasmado ni un 10% de lo que Jaime del Burgo le había contado y que de hecho se enfadó con él porque en el libro decidió, entre comillas, no ser cruel con Leticia. Y quiero recordar que a partir de la publicación del libro, Jaime Peñafiel es despedido de El Mundo. Él participó también en un programa de YouTube donde afirmó que una fuente del CNI le había dicho que una de las hijas de Felipe y Leticia no era hija de Felipe o no era hija de Leticia, lo mezcló con la hermana fallecida de Leticia, con Erika Ortiz, y ahí se armó un desmadre brutal. Yo entiendo que Jaime Peñafiel ha preferido, entre comillas, pasar página, porque de vez en cuando pega zarpazos a Leticia, pero de Jaime del Burgo no hemos vuelto a oír nada. Dijo incluso que iba a hacer una serie sobre esto. Todavía estamos esperando la noticia que ha salido hoy de Jaime del Burgo, que es que curiosamente con todo este escándalo de Argentina vuelve a España y que va a vender una torre de edificios en la avenida Tibidabo de Barcelona, una operación inmobiliaria valorada en más de 22 millones de euros. Yo a veces creo que las casualidades no son tantas casualidades, porque de repente han surgido una serie de noticias importantes en el día de hoy respecto a la monarquía, respecto a Felipe y a Leticia. Y además hay que sumar otra, que en este caso les pilla un poco de refilón, pero resulta que el íntimo amigo de Felipe VI, Federico de Dinamarca, está relacionado también, lo han vinculado hoy a los papeles de Jeffrey Epstein. De todo. Podemos guardar este programa. Mira, podemos guardar este programa. Vamos a hacer una cosa. Yo os digo, jamás se divorciarán Leticia y el rey Felipe. Poner a firma. Os lo juro. Pero es una relación real. O sea, lo guardamos este programa. No, pero digo, ¿es real como dicen o es una relación formal que mantienen las apariencias y que después en realidad entre ellos no pasa nada? Esta es la teoría que mucha gente maneja. Yo particularmente no es que no me la crea, pero creo que tampoco hay excesivos motivos para pensar esto hoy en día, Ojo, hoy en día. Si me decís en algunos años atrás, probablemente me la hubiera creído, pero hoy en día veo esto bastante complicado. No, esa es la de don Juan Carlos y doña Sofía durante muchos años. Fue así. Toda la prensa éramos conscientes de que dormían en habitaciones separadas desde hace muchos años. Sí. Leticia. Juan Carlos y Sofía, y Felipe, a día de hoy no tienen ese problema. Lo que sí hay, esto sí que os lo digo, y acá en España todos lo hemos visto, incluso esos desplantes han sido
en directo delante de la prensa es una mala relación por parte de Leticia con doña Sofía. Con su suegra. Pues aquí más claro agua. Yo creo que no conocía a este periodista, Roberto Antolín, dicen que es periodista español, ha entrado aquí en un programa llamado Puro Show en Argentina y así está la cosa ahora mismo. Como digo, de repente se cruzan muchísimas noticias y muchísimos eventos a la vez, bueno, que van más allá un poco del plano monárquico, sino que tiene que ver también con lo familiar, con lo social e incluso con lo político. Hasta aquí un poco todo. Resumo, mal en este caso por Felipe y Leticia por no haber movido agenda para acudir a esa misa homenaje a Irene de Grecia. Yo particularmente no lo veo bien. Por otro lado, vuelta de Jaime del Burgo a España. Veremos si quiere guerra o no. Y por otro lado, pues esto que se está diciendo en Argentina, que parece que bueno, pues ya lo están desmintiendo ya los medios argentinos. 48 horas les ha durado la cosa y bueno, y que la señora esta, con la que se ha vinculado a Felipe VI, pues parece que estaría con un financiero argentino y que todo esto ha sido una bomba de humo el meter a Felipe VI y a Leticia. Hasta aquí la información, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal de WhatsApp, abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.